Muy buenos días, hermanos en Cristo y María. Una mañana más aquí para compartir la palabra dulce de Dios. Hoy es martes 15 de agosto de 2023. Les habla el Padre Tomás Galarza Figueroa y este es su canal de gracia y bendición. Como todo 15 de agosto es la fiesta, es el dogma de la Asunción de María a los cielos en cuerpo y alma. Y le agradecemos al Dios Todopoderoso por habernos dado tan majestuosa imagen maternal. ¿Qué es el dogma de la Asunción de María a los cielos? Primero, Jesús asciende a los cielos. Él es Dios, sube por su propio poder. María no es Dios, ni ocupa el lugar de Dios, ni es nuestra redentora, ni tampoco nuestra salvadora a precio de sangre. Nada de eso. La iglesia verdadera tiene eso muy claro. Por lo tanto, por no ser Dios, no puede subir sola al cielo. Él es Dios, sube por su propio poder. Ella no es Dios, sube por el poder de su Hijo. Por lo tanto, Jesús asciende a los cielos, María es asunta al cielo, es subida por el poder de otro. Es un dogma que desde el principio se formula así. La Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminada el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma al cielo. Así queda redactado en la Constitución Munificentissimus Deus. ¿Qué tenemos que tener como claro para que este dogma empiece a tener sentido en nuestra vida? La Asunción no está en la Biblia en forma expresa. No hay ni un solo texto bíblico que diga María subió al cielo en cuerpo y alma. Los católicos sabemos eso perfectamente. Eso no está en discusión. El dogma de la Asunción de María a los cielos bíblicamente en un texto literal no aparece. Recordemos que la Biblia debe leerse como un todo, según la segunda carta de Timoteo en el capítulo 3, versos 16 al 17. O de lo contrario, terminaremos haciendo decir a la Biblia lo que realmente ella no dice. Por eso hay que seguir la guía que nos proporciona la Iglesia, la cual recibió de Cristo la gracia de enseñar con autoridad. Quien les escucha a ustedes, me escucha a mí. Quien les rechaza a ustedes, me rechaza a mí. Y el que me rechaza a mí, rechaza al que me ha enviado. Leemos en Lucas 10:16. Primero, entendamos que asunción es lo mismo, pero no es lo mismo que ascensión, según explicamos anteriormente. La ascensión es el hecho de ascender a los cielos por sí mismo, Lucas 1:13-11. Asunción es ser llevado a los cielos por Dios mismo o por los ángeles o por algún otro. El dogma. Este dogma fue promulgado por el Papa Pío XII el día 1 de noviembre del año 1950, jovencito. En el documento Munificentissimus Deus de la siguiente forma. Después de elevar a Dios muchas y reiteradas preces y de invocar la luz del Espíritu de la verdad, para gloria de Dios omnipotente, que otorgó a la Virgen María su peculiar benevolencia, para honra de su Hijo, Rey inmortal de los cielos y vencedor del pecado y de la muerte, para aumentar la gloria de la misma augusta Madre y para gozo y alegría de toda la Iglesia, con la autoridad de nuestro Señor Jesucristo, de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, y con la nuestra, pronunciamos, declaramos, definimos, pronunciamos, declaramos, definimos, ser dogma divinamente revelado, que la Inmaculada Madre de Dios y siempre Virgen María, terminado el curso de su vida terrenal, fue asunta en cuerpo y alma a la gloria del cielo. Así se define el dogma en su totalidad. ¿Cuál es la suficiencia, si alguna, en las Sagradas Escrituras para exponer una verdad tan grande como esta? Primero, y que quede claro, uno de los temas que más rechazo logra para los no católicos es la asunción de la Virgen a los cielos, y las razones son evidentes. Ya las dijimos, solo las repetimos.
No hay un solo texto bíblico explícito en la Sagrada Escritura para ello, por lo que un no católico no lo podrá entender porque ellos parten de la sola Escritura. Si no está en la Biblia, no lo creo, y sabemos que eso no es del todo correcto, y la Biblia misma así lo afirma. Lo primero que debe ocuparnos es saber cuál es el nivel de mención que una doctrina debe tener en la Sagrada Escritura. Los protestantes alegan que la Asunción de María es un invento católico porque no está registrada en la Sagrada Escritura. Si bien esto no reviste problemas para un católico, ni es tan cierto que no esté mencionado, debemos antes clarificar ciertos casos al respecto. Primero, doctrina expresada en la tradición implícita por otros textos. Que el Espíritu Santo sea una persona. No hay un texto que lo diga, aun cuando el contexto de otros pasajes nos permita afirmarlo, por presentar características de una persona y los atributos divinos. Pero no hay un texto que diga que en la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo, sea una persona. Como texto, no existe. Doctrina expresada por la tradición no mencionada en las Escrituras. Que la revelación pública terminará con el Apocalipsis. No lo dice en la Biblia. Sin embargo, todo cristiano cree definitivamente que la revelación pública termina con el Apocalipsis. Esto no se puede suponer de ningún texto, sino solo de la tradición. Y así hay otros puntos como la celebración del domingo o la canonicidad de las Escrituras que no pueden rechazarse porque no tenga una cita de apoyo literal, sino mirar si dicha doctrina contradice el depósito de fe entregado por Cristo a su iglesia, a la iglesia verdadera. ¿Qué leemos en Juan 20, 30, 31? Que para mí es fundamental. Búscalo, por favor, en tu Biblia, ahora mismo si fuera posible. Juan 20, 30, 31. Y muchas otras señales milagrosas hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro. Pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Mesías, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. En mi campo al menos decimos, más claro no canta un gallo. Pero ante todo, tengan presente que ninguna profecía de la Escritura puede interpretarse por cuenta propia, porque nunca profecía alguna ha venido por voluntad humana, sino que hombres movidos por el Espíritu Santo han hablado de parte de Dios. Dios mío, segunda de Pedro 1, 20, 21. Léelo, búscalo, segunda de Pedro 1, 20, 21. Está clarísima esa idea. Es bíblica la asunción de las personas. O sea, además de María, que la iglesia lo dice claramente, otras personas han ascendido al cielo. Jesús, eso no se puede discutir de ninguna manera. Enoc subió al cielo. Elías en carruaje de fuego. Y si queremos, cuando Jesús está en la transfiguración, está hablando, charlando con Moisés y Elías. Si la transfiguración es manifestación de su gloria, supone que Moisés y Elías, que habían muerto, están vivos en la gloria de Dios. Hay un montón de casos particulares de gente muerta que está en el reino de los cielos y que la Biblia testifica al referente. Alguien dirá que con Jesús se abren las puertas del cielo porque todos debieron esperar su llegada. Pero olvida que los designios de Dios no están al alcance de los hombres. Sabiduría 17:1, Romanos 11:33, así lo afirman. Yahvé hizo subir a Elías al cielo en un torbellino. Segunda de Reyes 2:11. Pero no solamente eso. ¿Por qué fueron llevadas las personas al cielo? Por la fe y por haber agradado a Dios toda la vida. La razón por la que las personas que mencionamos están en el cielo es por la fe que asumieron en la que vivieron y porque con su vida agradaron a Dios toda la vida. Enoc anduvo con Dios, dice Génesis 5:22.
Dice la Biblia, para que entendamos el caso de Enoc, por su fe también Enoc fue trasladado al cielo en vez de morir, y los hombres no volvieron a verlo, porque Dios se lo había llevado. Antes de que fuera arrebatado al cielo, se nos dice que había agradado a Dios, pero sin la fe es imposible agradarle, pues nadie se acerca a Dios sin antes no cree que existe y que recompensa a los que lo buscan. Todo eso y más podemos verlo en Hebreos 11, 5 al 6. ¿Fue ese el caso de María? No, el caso de María fue ese y mucho más. Si alguien agradó a Dios, vivió en su presencia y en todo cumplió con su voluntad y se describió a sí misma como la esclava del Señor por un lado y todos me llamarán bienaventurada por el otro. Esa fue María Santísima, María de Nazaret, Madre de Dios y Madre nuestra. Nadie como María en materia de fe y agrado a Dios. La llena de gracia, le dice el ángel Gabriel en Lucas 1:28. La llena de gracias. Y eso no es poco decir. Quien también le dice que Dios está con ella. La maravillosa frase de Lucas 1:28 es: alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Enoc anduvo con Dios, pero Dios estuvo con María y María anduvo con Dios. El mismo Dios, por su mensajero, la declara llena de gracia en una forma permanente, pues ha encontrado el favor de Dios según Lucas 1:30. Y María acata en forma totalmente incondicional la voluntad de Dios, según Lucas 1:38. Es tal el estado de María que antes de la pasión de Jesucristo puede declarar que Dios la ha salvado y todas las generaciones la llamarán bienaventurada. Me emociona de solo pensarlo. Antes de que Jesucristo viviera su pasión, desde que Él estaba en el seno materno, desde allí ya María podía proclamar que Dios la ha salvado y que todas las generaciones la llamarán bienaventurada. ¿Qué te pasa, hermano? ¿Qué te cuesta llamar bienaventurada a la que Dios quiere que sea bienaventurada? A la que inspirada por el Espíritu Santo se llama a sí misma, por orden de Dios, la bienaventurada, la llena de gracia, la bendita entre todas las mujeres. El arcángel Gabriel pudo decirlo. ¿Qué te pasa a ti que no alcanzas a decirlo? ¿Cuál es tu atadura? ¿Cuál es tu problema? ¿Qué tienes en contra de la Madre de Dios y Madre nuestra? Siendo así, es un caso como el de Enoc en grado máximo, pues mereció ser la madre de nuestro Señor. Has encontrado favor delante de Dios, le dice el ángel. Tenemos claro entonces que María agrada a Dios y es modelo de fe en tan esplendoroso sentido que ya es salva desde antes de la pasión de nuestro Señor Jesucristo. ¡Qué hermosura de pensamiento! En María se da el cumplimiento de las promesas del Señor. Decía Jesús a los saduceos: pues cuando resuciten de la muerte, ya no se casarán hombres y mujeres, sino que serán en el cielo como ángeles. Marcos 12:25. Dice San Pablo: pero para nosotros hay un solo Dios, el Padre. Todo viene de Él y nosotros vamos hacia Él. Primera de Corintios 8:6. Y en otra parte, nosotros tenemos nuestra patria en el cielo y de allí esperamos al Salvador que tanto anhelamos, Cristo Jesús, el Señor, según Filipenses 3:20. Todos estos textos aplican a la idea de que el final, la meta última, es estar todos en el reino de los cielos. ¿O vas a estar tú celoso porque Jesús primero se la llevó a ella y en cuerpo y alma? Trabaja, haz méritos, vive en santidad y también en su día lograrás estar en el reino de los cielos. Esa es una promesa. Cuando María visita a su prima Santa Isabel, está llena del Espíritu, declara: dichosa tú por haber creído que se cumplirán las promesas del Señor.
Siempre decimos, dichosa tú, no porque estás embarazada del Espíritu Santo y vas a parir al Mesías, al Emanuel, al Dios con nosotros. Eso es ya bastante dicha. Dichosa porque creíste en el Señor, todo eso ahora es realidad. Si no hubiese creído, esa no fuera la verdad de su vida. Si crees de verdad, verás la gloria de Dios y te verás algún día en el reino de los cielos alabándole y bendiciéndole por la eternidad. A los apóstoles Jesús les recuerda que les prepara una morada en la casa del Padre. No se turben, crean en Dios y crean también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. De no ser así, no les habría dicho que voy a prepararles un lugar. Y después de ir y prepararles un lugar, volveré para tomarlos conmigo, para que donde yo esté, estén también ustedes. Para ir a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino y conocemos la fraseología de Jesús. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Todo eso en Juan 14, 1 al 4. Tenemos entonces frente a nosotros la promesa de la resurrección. Ya Dios había salvado a María. No quedaba sino que al final de su vida resucitara inmediatamente. La asunción de la Santísima Virgen constituye una participación singular en la resurrección de su Hijo y una anticipación de la resurrección de los demás cristianos. Lo que ha pasado con María como antesala no riñe con lo que tiene que pasar contigo si vives en santidad. Otra vez, vas a estar celoso porque Jesús se la llevó primera. Si es la madre que lo parió, ¿qué no harías tú por tu mamá? ¿Qué no harías tú? Entonces, Él es Dios. Puede hacerlo. Él es Dios. Quiere hacerlo. Él es Dios. Lo hizo. Porque te ama a ti de manera particular hasta entregar su vida por ti, y ama a su madre como un buen hijo que honra a padre y madre y nos da testimonio de cómo tenemos que vivir tratando a nuestros padres en este mundo y esperando que algún día todos nos encontremos en el reino de los cielos. Ya Dios la había salvado. Catecismo número 966. María nos precedió en el cielo y nos precederá siempre como Madre del Rey que se sienta al lado del trono. Salmo 45. Así las cosas, el dogma de la Asunción de María es plenamente bíblico, aunque no haya literalmente un texto que lo diga, pero muchos lo suponen y lo presuponen, y la tradición lo aclara en todas sus facetas. María es la nueva arca de la alianza, la cual debía subir al cielo. Este texto no tendría que ser discutido, está clarísimo en las Sagradas Escrituras. El Señor debía entrar en el reposo y con él el arca. Levántate, Señor, y ven a tu reposo, tú y el arca de tu fuerza. Salmo 132, 8. Que María es la nueva arca se sigue del Apocalipsis 11, 9. Y el texto subsiguiente. Dice San Juan que se abrió el santuario de Dios en los cielos y vio el arca de la alianza. ¿Y qué es lo que ve exactamente Juan? La mujer vestida de sol, que si bien en primera instancia es la iglesia verdadera, el católico práctico sabe y el cristiano que se respeta declara que se habla de María Santísima. Podemos verlo en Hebreos 9. Apareció en el cielo una señal grandiosa. Una mujer vestida de sol, el arca. Una luna bajo sus pies porque estaba en el cielo. Una corona porque es la reina. 2 estrellas porque eran las 12 tribus de Israel. Y estrellas porque estaba en el cielo porque es reina del cielo. Apocalipsis 12:1. Apareció en el cielo una señal grandiosa, una mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies y una corona de 12 estrellas sobre su cabeza. Apocalipsis 12:5. Y la mujer dio a luz un hijo varón, Jesús, el que ha de gobernar a todas las naciones con vara de hierro. Pero su hijo fue arrebatado y llevado ante Dios y su trono.
mientras la mujer huyó al desierto, donde tenía un lugar que Dios le ha preparado. No olviden que hablamos en primera instancia de la iglesia, perseguida por los emperadores romanos, y huyó al desierto para poder salvarse y salvar al resto de la humanidad del pecado y de la muerte. Allí la alimentarán durante 1270 días. Conocemos la numerología y esas cosas ni siquiera nos preocupan, porque la palabra es mucho más grande que 2 o 3 detalles. Lucas 11:27. Sucedió que estando él diciendo estas cosas, alzó la voz una mujer de entre la gente y dijo: dichoso el seno que te llevó y los pechos que te criaron. Mateo 20:20. Entonces se le acercó la madre de los hijos del Zebedeo con sus hijos y se postró como para pedirle algo. Él le dijo: ¿qué quieres? Le dijo ella: manda que estos 2 hijos míos se sienten, uno a tu derecha y otro a tu izquierda, en tu reino. Replicó Jesús: no sabes lo que pides. ¿Pueden beber la copa que yo voy a beber? Sí, podemos, responden ellos. Mi copa sí la beberán, dice Jesús, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no es cosa mía el concederlo, sino que es para quienes ya está reservado por mi Padre. Está reservado con nombre y apellido, no, con estilos de vida. Para el que aprenda a vivir en santidad, camine con Dios, sea persona de fe y cumpla con los mandatos. María Santísima está en primera fila definitivamente. Primera de Reyes 2:19. Entró Betsabé a ver al rey Salomón para hablar en favor de Adonías. Se levantó el rey para recibirla y se postró ante ella. Se sentó después en su trono y pusieron un trono para la madre del rey, la cual se sentó a su derecha. Si el rey Salomón, con todos sus defectos, trataba así a su madre, cuánto más el Cristo de la gloria pondrá el mejor de los tronos del reino de los cielos a su derecha para sentar a la Madre de Dios, Madre de la Iglesia, Madre nuestra, intercesora medianera de todas las gracias, capítulo de santidad en nuestra vida, intercesora en toda su dimensión y sobre todo Reina del cielo. Claro que la va a sentar en un hermoso trono a su derecha. Apocalipsis 12:14. Pero se le dieron a la mujer las 2 alas del águila grande para que volara al desierto, a su lugar. Allí será mantenida lejos del dragón por un tiempo, 2 tiempos y la mitad de un tiempo. ¡Qué texto más hermoso! Si quieres, es una poesía, pero es hermoso. Se le dieron a la mujer 2 alas de águila grande. No de aguililla, de águila grande. Mira, María Santísima revestida como el nuevo arca de la alianza, como la nueva Eva, como la mujer nueva de todos los tiempos. Subiendo al cielo en cuerpo y alma. Es tan inmenso la idea que tenemos del cielo. ¿Dónde está el cuerpo de María en el cielo? Yo no sé. Allí donde está el cuerpo de Jesús, que también subió en cuerpo glorioso al cielo y llevó consigo a la Madre de Dios y Madre nuestra. Juan ve a María en el cielo, como nos dice la Biblia, que ella es la nueva arca de la alianza. Fíjate en lo que dice David cuando supo que el arca iba camino de su casa. Ese día sintió David un verdadero temor por Yahvé y se dijo: ¿y el arca de Yahvé va a entrar en mi casa? Segunda de Samuel 6:9. El arca de Yahvé va a entrar en mi casa. Cuando María va a visitar a Isabel, esta llena de Espíritu Santo pregunta en voz alta: ¿cómo he merecido yo que venga a mí la madre de mi Señor? Lucas 1:43. La expresión de Isabel ante María Santísima como nueva arca es la misma expresión de David, rey de Israel, ante la antigua arca de la alianza. Por lo tanto, estamos hablando de la misma realidad. Lo mismo que David salta de alegría frente al arca, 2 Samuel 6:14. Juan Bautista lo hizo en el vientre de su madre cuando llegó María, Lucas 1:44. Son paralelos que no podemos dejar de mencionar.
El arca, luego del episodio de David, permaneció 3 meses en su lugar, 2 Samuel 6:11. El mismo tiempo que María permaneció en la casa de Isabel en el nacimiento de Juan el Bautista, Lucas 1:56. ¿Qué contenía el arca? Eso lo hemos dicho 1000 veces, podemos repetirlo. ¿Qué contenía el arca? Las tablas de la ley. En el arca se encontraban únicamente 2 tablas de piedra que Moisés en el Horeb había depositado allí. Las tablas de la alianza que el Señor había hecho con los israelitas a su salida de Egipto, según Primera de Reyes, capítulo 8, verso 9. La vara de Aarón y el maná, que contenía el altar de oro para el incienso, el arca de la alianza, completamente cubierta de oro, y en ella la urna de oro con el maná, la vara de Aarón que retoñó y las tablas de la alianza, según Hechos 9:4. ¡Wow! ¡Qué belleza! El arca de la alianza tenía dentro la vara de Aarón, el maná del cielo, y tenía las tablas de la ley. Como se ve, el arca de la antigua alianza contenía las normas dadas por Dios a Israel, la ley, la palabra, el verbo, contenía el maná, pan vivo bajado del cielo, y la vara de Aarón, sacerdocio. Todas sombras que en Cristo se manifestaron como realidad suprema. Por eso, si el arca de la antigua alianza guardaba un maná, una vara y la ley, en el vientre de María estaba el pan vivo bajado del cielo, el sumo sacerdote y el verbo de Dios hecho hombre. Lo mismo que contenía la antigua arca. Si el arca era de madera incorruptible y revestida de oro, con mayor razón, cuánto más incorruptible será quien llevaría en su seno al Hijo de Dios. Esto que muchas veces no es aceptado por no católicos, creo que se encuentra con un gran peso que no puede negarse por prejuicios contra la doctrina católica y mucho más lamentable contra la persona de María Santísima. ¿Cómo sabemos que efectivamente María fue asunta a los cielos? Por la tradición de la iglesia desde los principios del cristianismo. Las tradiciones de la iglesia se verificaron contra la Sagrada Escritura, y en este caso de la Asunción ya sabemos que es consecuencia necesaria de la Biblia. Que las tradiciones de la iglesia deben atenderse es mandato bíblico. Por lo tanto, hermanos, manténganse firmes y guarden fielmente las tradiciones que les enseñamos de palabra o por carta. 2 de Tesalonicenses, capítulo 2, versos 15. Les alabo porque me son fieles en todo y conservan las tradiciones tal como yo se las he transmitido. Primera de Corintios 11:2. También se pueden ver Hechos 28:17. Eso, por supuesto, contradice la típica tesis de los hermanos separados de que la Biblia es la única fuente en los temas de Dios, tesis que no tiene fundamento bíblico alguno, mientras que, como vimos, la sagrada tradición sí tiene fundamento bíblico. Conexión con la Inmaculada Concepción. Es dogma de la Asunción de María, tiene una fuerte conexión con el dogma de la Inmaculada Concepción. María fue preservada del pecado original en virtud de su misión maternal por la redención de Cristo, que se aplica en ella de manera anticipada. Lo primero que debe tener claro todo lector es que María fue la primera redimida en virtud de su misión. Si todos fuimos redimidos con la muerte de Cristo, ella lo fue al ser concebida, y esto se hizo por el poder de Dios en virtud de su misión. Por tanto, sobre María no podía darse la consecuencia que recae sobre el resto de personas, la muerte por el pecado, porque si ella pecado no tenía, pues no tenía por qué morir a causa de ese pecado del que fue redimida de antemano. Ezequiel 18:4. Así, el cuerpo de María no sufrió la corrupción de la muerte, aun cuando para hablar del tema debemos preguntarnos si efectivamente María murió y cuál sería la causa. No hay reliquias de María Santísima. Para entender qué fue lo que ocurrió al terminar sus días, lo explica el padre Antonio Orozco del Clos.
¿Cuál ha sido, pues, el elemento esencial y primario de la asunción de María sobre el que se pronunció solemnemente Pío XII y que enseñó como objeto de relación divina? La glorificación celeste del cuerpo de Santa María. Dicho con otras palabras, la Santísima Virgen, desde que terminó el curso de su vida en este mundo, está en el cielo en cuerpo y alma, con todos los dotes propios del alma bienaventurada y del cuerpo glorioso. Por tanto, la asunción de María consiste formal y esencialmente en la glorificación celeste del cuerpo de María, tanto si la incorrupción y la inmortalidad le hubiesen sobrevivido a María sin una muerte previa, como si le hubiesen sobrevivido después de la muerte y mediante la resurrección. Quiere decir que el destino de todas las almas de recibir un cuerpo glorioso al final de los tiempos en el juicio final, María, por no estar sujeta al pecado jamás, lo experimentó al finalizar su vida en este mundo. Si María fue realmente preservada del pecado original, en virtud del niño quien de su vientre iba a nacer, porque si el pecado es hereditario y el vientre de María fuera pecador, el niño nacía con esa condición de pecado y Jesús es igual a nosotros en todos en el pecado. Si María fue realmente preservada del pecado original, entonces no se ve corrupción, es decir, estaría en un estado o condición que prevaleció antes de la caída del hombre. Veamos Génesis 3:19, Salmo 16:10. Por lo tanto, cuando partió de esta vida, ella experimentaría la resurrección corporal de inmediato de su cuerpo sin someterse a la decadencia de una cosa sigue a la otra. Si uno es completamente libre de pecado, esto sin duda incluye el pecado original. Y sin pecado original no hay muerte. La asunción sigue como una cuestión de tiempo. La asunción de María es, por tanto, una consecuencia lógica de su inmaculada concepción. Y no podría pensar que Eva gozara de ser creada virgen incorrupta y María ser concebida y creada sujeta al pecado. Esto por la clara razón de que Cristo es muy superior a Adán, y si Eva fue creada de Adán en estado de santidad original, no podía ser que María, la nueva Eva, fuera creada en un sentido inferior al de Eva, sobre todo porque las prerrogativas dadas a María se dan en virtud de Cristo. El Papa Pío XII, cuando definió el dogma de la Asunción en la encíclica Magnificentissimus Deus, expuso que eran dos privilegios en María estrechamente unidos entre sí y por tanto se dan dos consecuencias. Su cuerpo no sufrió corrupción y que no debió esperar la resurrección final, porque ya había sido aplicada en su concepción. Estas dos consecuencias son claves para comprender la necesidad de la asunción de María a los cielos. ¿Qué es lo que no es María? Y un católico lo sabe y lo entiende a la perfección. María no es Dios, no es parte del misterio de la Santísima Trinidad, no es humana y divina, no es nuestra redentora, no derramó su sangre en la cruz, no es nuestra salvadora, no es milagrera en sí misma, no es el camino, no es la verdad, no es la vida. Solo nos da un mandato en toda la Biblia: hagan todo lo que Él les mande. María es la doncella de Nazaret, hija, madre, esposa, templo y sagrario. María es siempre virgen, medianera de todas las gracias, madre de Dios y madre nuestra, siempre virgen y asunta al cielo. María es el regalo de amor que Dios dejó a toda la humanidad. Sí, María es madre de Dios. Sí, María es siempre virgen. Sí, María es inmaculada en su concepción. Y sí, María es asunta al cielo. Hay que ser muy mal agradecido para no agradecer a Dios por todo el bien que nos hace a través de la persona de María. Busca primero el reino de Dios con su justicia y todo lo demás vendrá por añadidura.